A ver si ya está la diapositiva. ¿Me confirman? Sí. Sí, se le ve. Sí, Ok. sí se le ve, ingeniero. Ya, entonces tenemos el audio y la diapositiva conforme. Vamos a iniciar, ¿no? Los compañeros que están en tránsito, algunos se van ingresando y ya ellos se van alineando. Ok. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad de la información y seguridad de los datos personales, ¿no? Entonces, y la elaboración de este plan. Vamos a tener información legal, ¿no? Normas legales que nos indican que las empresas estamos obligados a elaborar un plan de seguridad de la información y de protección de datos personales. Ese es el curso de hoy día. Hoy día vamos a tratar sobre ese tema. Okay. Bueno, mi nombre es Martín Fernández y el propósito de la empresa GCIN Perú es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional. Hemos brindado varios cursos en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y protocolos sanitarios COVID-19, ¿no? En la semana siempre estamos brindando estos cursos con la finalidad de que los asistentes puedan tener algo más de información, de conocimiento, y ir aclarando en algunos casos algunas dudas, algunas consultas que puedan haber producto del curso. Ok, entonces en este tema de protección de datos, ¿no? De seguridad de la información, hay una base legal, hay una norma legal. Tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. Este documento volvió a publicar el Ministerio de Justicia en su página, en sus redes sociales, ¿no? La Ley de Protección de Datos Personales y el reglamento de la ley. Como sabemos, las leyes se publican primero y luego el reglamento, ¿no? Ya con el reglamento, ahí nos van a dar todas las pautas de que debemos cumplir. Entonces, es importante tener a la mano esta información. Yo la voy a compartir por medio del WhatsApp y el correo. Voy a hacerles llegar esta normativa, ¿no? Esta norma legal. Para, en este caso, el tema de la protección de datos personales, también hay que tener como referencia la Constitución Política del Perú. La Ley de Protección de Datos hace referencia en varios puntos a la Constitución Política del Perú con respecto al derecho que tenemos de la privacidad, la confidencialidad, ¿no? Entonces, debemos tener a la mano siempre y familiarizarnos sobre todo con la Constitución Política del Perú. En este caso, ¿no? Por motivo de esta charla, la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 29733, hay que leerla, varias veces. Los documentos legales generalmente son un poco pesados, son muy técnicos en algunos casos, pero familiarizándonos con la lectura otra vez, vamos a poder comprender y se nos va a ir haciendo más amigable, ¿no? Después esta ley tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 003 del año 2013, ¿no? Del Ministerio de Justicia. Reglamento ya se debe cumplir, ¿no? Estamos en obligación desde el año 2013, debemos contar con este plan de protección de datos personales. Y el mismo reglamento nos entrega nos dirige a una norma técnica peruana sobre Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información en temas tecnológicos, ¿no? En tecnología de la información. Es un documento muy bueno también. Y ¿qué nos va y a dónde debemos orientarnos? El responsable de la seguridad en las empresas, el supervisor en empresas pequeñas, ¿no? El encargado en empresas pequeñas,
debe interactuar y debe conocer esta documentación, porque el incumplimiento puede llevarnos a sanciones, a veces infracciones involuntarias, ¿no? Llega a fiscalizar el órgano del Ministerio de Justicia, llega a fiscalizarnos y nos va a pedir el plan de protección de datos y no tenemos. Y seguro porque desconocemos, ¿no? O sea, va a ser involuntario y ya vamos a tener una sanción, ¿no? Ya han pasado más de 6 años, 7 años desde que se, se publicó esta normativa, entonces estamos en obligación de contar con este plan, ¿no? Y que se aplique, no solo el plan escrito, sino que se lleve a la práctica. Entonces ahí vamos a tener que interactuar con las áreas de recursos humanos que manejan mucha información de personas, ¿no? Esta ley está dirigida para los datos de las personas. Vamos a interactuar con las áreas de seguridad y salud en el trabajo que también manejan información, con el área ocupacional, de vigilancia, los médicos que manejan información, las clínicas, ¿no? Que tienen información de personas, también aplica. Debemos interactuar con los encargados del área tecnológica, ¿no? De sistemas, ¿no? Tecnología de la información, cada empresa tiene un nombre, las empresas pequeñas, medianas y grandes tenemos que interactuar con ellos porque esta normativa obliga a implementar medidas de seguridad sobre esos datos, que pueden ser físicos, ¿no? Medidas de seguridad física o medidas de seguridad tecnológicas. Entonces, en ambos casos, el responsable de la seguridad, el supervisor, el jefe de seguridad, el coordinador debe conocer de qué manera se está protegiendo, ya sea físicamente o digitalmente, ¿no? Tecnológicamente, cómo se están protegiendo esos datos personales. Es importante tener esa información. ¿Ok? El objetivo del reglamento de la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, garantiza el derecho fundamental de la persona a la protección de sus datos. Cuando nosotros ingresamos a una entidad pública, a una entidad privada, brindamos datos personales. Entonces, esos datos deben ser protegidos. Ese es el derecho fundamental de la persona, ¿no? Este reglamento garantiza eso, ya sea en entidades públicas o en instituciones privadas, ¿no? En el sector privado. Aplica a todas las instituciones, colegios, clínicas, centros comerciales, empresas de telefonía, eh, todos los rubros, todos los sectores, ¿no? Y el sector público también, ¿no? Los ministerios, todos deben cumplir con este reglamento. Esta reglamentación, esta norma nos dice que es de cumplimiento obligatorio. O sea, no hay excepciones. Hay algunas excepciones específicas, pero si no ese es el caso, que también lo vamos a ver, es obligatorio cumplir con esta legislación, con esta ley, ¿no? Para esto hay que conocer algunos términos. Es importante conocer de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere con datos personales? ¿No? Datos personales es la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica sobre hábitos personales, ¿no? Concerniente a las personas, ¿no? Esto está dirigido a las personas que las identifica o las hace identificables a través de medios, ¿no? De diferentes medios. ¿Qué puede ser una fotografía? Cuando lleno un formulario, cuando entrego un currículum, cuando me dan alguna información y yo coloco mi huella, esos son datos personales. Esos datos personales que se entregan a veces a las empresas cuando entramos a trabajar o ya estamos trabajando, o a alguna entidad pública cuando queremos llenar un formulario o brindar información, esos datos personales, esos son datos personales que
que deben estar protegidos, ¿no? Entonces, la norma nos indica, ¿no? En estos términos, nos da el concepto de datos personales. Nos da el concepto de datos personales relacionados con la salud. Es importante también, ¿no? Por ejemplo, para acceder a en un trabajo, nos toman examen médico, ¿no? Entonces ahí vamos a tener información, ¿no? De nuestra salud actual. Cuando entramos a un examen psicológico para postular a una empresa, tenemos una evaluación psicológica, ¿no? Mental. Entonces, toda esa información debe estar protegida, ¿no? Entonces, la normativa nos indica que los datos personales relacionados con la salud es toda esta información que, que refiere a la salud pasada, presente o futura, ¿no? A un diagnóstico, a un tema de prevención también, física o mental de una persona, incluyendo incluso su discapacidad, ¿no? Entonces, toda esta información también debe ser protegida, ¿no? Los datos sensibles. ¿Qué son los datos sensibles? Son las características físicas, morales o emocionales, ¿no? Hechos, circunstancias de la vida, puede ser personal, familiar, íntimos, ¿no? Información íntima, que puede ser también relativa a la salud física y que puedan afectar la intimidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos fotos de diferentes personas y cada uno de ellos tiene una característica física, cada uno de ellos tiene una característica emocional, una característica familiar, ¿no? Información familiar, y a eso se le llama datos sensibles. En algunos casos, estos datos son referenciales, se conocen cuando uno interactúa en las empresas, y esta información también debe ser protegida, ¿no? En la norma técnica, en la norma legal, lo caracteriza como datos sensibles. Después tenemos banco de datos personales. En todo el transcurso de la normativa y de la capacitación de hoy, vamos a hablar de banco de datos personales que pueden ser automatizado o no automatizado, o sea, digital. Entonces, el banco de datos viene a ser como la base de datos, ¿no? Pero en esta normativa lo define como banco de datos personales, que es el conjunto de datos, ¿no? En este caso no automatizado, que son los documentos físicos, impresos, formularios que se han llenado a mano, ¿no? Que pueden estar almacenados en algún lugar, en algún estante, en algún armario, en alguna oficina, ¿no? Esos son los bancos de datos personales no automatizados, cuando es un documento físico. Puede ser un currículum, ¿no? En las áreas de recursos humanos, a veces vemos, ¿no? Sobre todo en las áreas de recursos humanos, a veces vemos currículum almacenados, resguardados de personas que se encuentran laborando. Pero en algunas oportunidades encontramos currículos que fueron presentados y no seleccionados. Entonces esos currículos se utilizan incluso a veces como papel reciclado, ¿no? Pero ahí hay información, hay datos personales, entonces no está habiendo un manejo adecuado. La norma nos indica que incluso para esos datos que ya no se van a utilizar debe haber un procedimiento de eliminación del documento, de eliminación segura, que la información no llegue a otras personas, tanto de manera física como de manera digital. El bloqueo, en el término de, en esta parte de términos y definiciones de la norma, el bloqueo es la medida de seguridad, ¿no? Donde el encargado, el responsable
del banco de datos impide el acceso a otras personas, ¿no? Que ellos lleguen a esta información. Entonces acá el encargado, el responsable de la seguridad, tiene que tener conocimiento de dónde están estos datos personales para poder protegerlos. Y en estos procedimientos debe incluso debe colocarse, registrarse, ¿no? En el procedimiento, quiénes son las personas que van a tener acceso a esto, cuáles son las medidas de seguridad, si el área donde se encuentran estos datos personales va a contar con llave, candados, cerraduras. Si no lo tiene, se debe implementar, ¿no? Entonces, a esto se le llama bloqueo, ¿no? Y de la misma forma, si es digital, ¿no? Si es virtual, la información está de manera tecnológica almacenada, deben tener bloqueos de acceso, ¿no? Cualquiera puede llegar, ¿no? Esa descripción debe conocerla el encargado de seguridad, ¿no? Para elaborar su plan, para trasladarlo a procedimientos de protección, ¿no? Algunos, acá hay una foto donde se deben colocar incluso, si son físicos, candados. Ya no pueden estar los estantes, los armarios, sin seguro, ¿no? Si se almacena en una oficina, la oficina debe tener sus medidas de seguridad, sus medidas de protección y sus procedimientos de acceso. ¿Quiénes son las personas que tienen acceso a estas áreas donde hay datos, ¿no? Donde hay documentos, donde hay información física y de manera digital también. El encargado del tratamiento de los datos personales es el que es la persona responsable de esa información, ¿no? Que puede ser por encargo del titular, del empleador, ¿no? Porque la responsabilidad, porque sus funciones lo ameritan. Por ejemplo, el encargado de recursos humanos tiene acceso a toda esta información de datos personales de los postulantes, de los trabajadores. Entonces, él ya es un encargado de esa información. Hay otras áreas, el área de tecnología también es un encargado porque va a darle un tratamiento a esa información, a la seguridad de esa información. Y el responsable de seguridad también es encargado porque él va a dar las medidas de seguridad, va a recomendar las medidas de seguridad, va a vigilar que se cumplan las medidas de seguridad, va a supervisar, ¿no? La normativa nos da un ámbito de aplicación, nos dice que el tratamiento de datos personales, los datos de una o varias personas deben estar en un banco, en una base de datos personales. O destinados aún, ¿no? Porque a veces todavía está recopilándose la información, pero todo va a terminar en un banco de datos personal. Como les explicaba antes, el banco, cuando se refiere a banco de datos personales, es a la base de datos, ¿no? En la que se va a contener los datos de las personas, que puede ser digital o que puede ser físico, ¿no? Bueno, ahora las empresas, la mayoría, y cada vez más la orientación es a la parte digital, ¿no? Entonces, pero también hay documentos que se van llenando en la operación de las empresas de manera física, ¿no? Algunas excepciones para el tratamiento de datos personales, donde por diversas situaciones se van a tener que hacer excepciones, es cuando está involucrada la defensa nacional del país, la seguridad pública, ¿no? El tema de delitos, y lo hemos visto, vemos muchos casos donde se levantan la información
por las investigaciones que se están siguiendo en caso de corrupción, delincuencia, en caso de lucha contra la delincuencia, ¿no? Con el delito, contra la estafa. En esos casos hay excepciones, pero debe ser con orden judicial, con orden, ¿no? Con disposiciones legales. Es el único caso donde no se cumple, pero después el cumplimiento es obligatorio. Algunos principios, la norma legal nos entrega unos principios que es importante tenerla en cuenta, que es uno de los primeros principios es el consentimiento. El tratamiento de los datos personales es ilegal, ¿no? No es cuando el titular del dato personal no ha dado su consentimiento de manera libre, de manera previa, que le hayan avisado, ¿no? Que le hayan informado en un documento o de manera verbal, que le hayan informado claramente, ¿no? Ese es el principio de consentimiento. Las personas, los que trabajamos en las empresas, cuando firmamos el consentimiento de nuestros datos personales, debemos ser informados de manera clara, ¿no? No, ya sea de manera física o de manera verbal, ¿no? Por medio de documentos. A ver, un momentito. Ok. Este principio de consentimiento no puede confundir, ¿no? O sea, tiene que ser directo a la persona. Se le tiene que informar de manera directa cuál va a ser el tratamiento de sus datos. O sea, yo lleno este formulario, doy mi información, brindo mi información que me solicita la empresa o el establecimiento público, ¿no? La entidad pública, pero debe ser claro, ¿no? Debe ser directa, no me debe confundir, no me debe marear, después no debe ocurrir que me quiso decir una cosa, pero ahí decía otra, no lo entendiste, ese es tu problema. No, debe ser claro, la información debe ser clara. Después hay un principio de seguridad también, ¿no? Deben adoptarse todas las medidas de seguridad cuando uno brinda sus datos personales para evitar la adulteración, ¿no? Para evitar la pérdida, para evitar los desvíos, ¿no? Intencionales o no. Hemos visto muchos casos donde han clonado, han adulterado información. Ya, entonces las empresas, los encargados de las empresas, las personas que están a cargo de los datos personales deben implementar medidas de seguridad con la finalidad de evitar adulteración, pérdida, desviación de la información, intencionales o no. Estas medidas de seguridad deben ser tanto físicas como tecnológicas, ¿no? En el mundo digital, en el mundo tecnológico, en ambos lados, ¿no? Entonces, el encargado de tecnología debe implementar medios y medidas de seguridad para que no vulneren su sistema, ¿no? El sistema tecnológico de la empresa, ¿no? Ya vemos que hay hackers, que hay diferentes ataques en el tema tecnológico, entonces se debe brindar seguridad a eso. El encargado del tratamiento de los datos personales debe conocer, debe tener algún detalle de esta información para colocarlo en los procedimientos, en el plan de seguridad, ¿no? No puede ser que de casualidad, que fue un error, que fue intencional, ¿no? La norma nos indica y nos obliga que debe cubrirse esa parte. No pueden haber errores involuntarios, ¿no? En el tratamiento de datos personales, para que las empresas o entidades públicas puedan tratar mis datos personales, debe haber un consentimiento. Puede ser
el consentimiento físico, o sea, firmar un documento, o puede ser de manera verbal. Cuando se hace de manera verbal, debe haber un medio que evidencie ese consentimiento. O sea, debe haber una grabación, un video con audio. En algunos casos, seguro hemos sido consultados, generalmente lo hacen las empresas de telefonía, ¿no? Donde dice, le vamos a preguntar algunas cosas, usted nos confirma, nos dice sí, responde sí, y uno va dando su consentimiento, ¿no? Entonces, a eso se refiere la norma cuando habla de consentimiento de datos personales. En el consentimiento debe estar referido a cuál va a ser el uso de los datos, a dónde se va, a dónde se va a dirigir, cuál va a ser el tratamiento. No me pueden, si yo doy mis datos personales para un trabajo, por ejemplo, mis datos personales deben ser para ese fin, para el trabajo. No pueden trasladar esos datos personales hacia otro lugar para, por ejemplo, vender información para tener un cliente o obtener la dirección y después vengan a visitar algunos vendedores para diversas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno da su consentimiento, en ese consentimiento debe figurar para qué y cuál va a ser el dato, el tratamiento de esos datos. Es importante que en el consentimiento figure eso, ya sea un consentimiento físico donde uno firme o de manera digital, ¿no? En algunos casos se va a, hay lugares donde los datos personales se van a trasladar de manera regional o internacional, ¿no? Entonces, si es el caso, en el consentimiento debe figurar cuál va a ser el alcance de los datos personales que estoy brindando y cuál va a ser el manejo también, para qué, si se va a transferir de manera nacional, regional o internacional, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de esa transferencia, ¿no? De ese traslado. Algunas características, la normativa nos entrega algunas características del consentimiento de los datos personales. Es libre, o sea, no me pueden obligar a brindar mis datos personales. Es una decisión libre donde no puede haber error, ¿no? No puede haber malas intenciones, no puede haber violencia, ¿no? Al momento de brindar mis datos personales, porque si no ya es un delito, ¿no? Entonces, es a voluntad del titular de los datos personales, es el que da el consentimiento libre de sus datos. En algunos casos, hay obsequios por brindar datos personales, ¿no? Pero no debe condicionar estos obsequios con la finalidad de otorgar los datos personales. Como explicaba anteriormente, es una decisión libre, no puede estar uno coaccionado o condicionado a brindar sus datos personales. El consentimiento de brindar los datos personales es un derecho de otorgarlo de manera libre, ¿no? Sin dudas, sin confusiones, si tiene dudas, estas dudas deben ser aclaradas, ¿no? En esta normativa también nos indica el consentimiento expreso e inequívoco, o sea, no puede haber error. Todas las dudas que tenga uno al brindar sus datos personales, las empresas que están cumpliendo con esta normativa nos entregan un documento donde dice que le damos la autorización del manejo de nuestros datos personales. Si yo tengo dudas al momento del llenado de ese documento y de firmarlo, puedo consultar, puedo preguntar y tienen que aclararme esas dudas. Y no puede haber ninguna acción
respecto a esas consultas, ¿no? No puede ser, no, mucho pregunta, mejor ya seleccionamos a otro, o hay que tenerlo de lado. No puede haber una reacción de represalia, ¿no? Si se puede decir. Hay un consentimiento verbal también en los datos personales, los que le mencionaba, ¿no? Anteriormente. Las personas, a la hora de brindar sus datos personales, puede hacerlo de manera verbal también, ¿no? No necesariamente puede ser escrito, lo mejor es que sea escrito, es la evidencia, pero si se hace de manera verbal, debe haber un medio tecnológico, un medio, una grabación, un audio que indique que se está tomando el consentimiento de manera verbal. La norma nos indica que en el caso de consentimiento escrito se otorga mediante una firma, ¿no? La firma personal de cada uno, huella dactilar o cualquier otro mecanismo donde de manera física uno entrega el consentimiento. Hay que firmar el documento y hay que poner la huella digital, ¿no? En algunos casos hay un consentimiento digital también, ¿no? En algunos casos, y seguro nos ha pasado, donde para darle el consentimiento del manejo de nuestros datos nos dicen hay que hacer clic acá o hay que darle un toque, presione la pantalla, ¿no? A mí me ha tocado en alguna oportunidad cuando he pedido algún servicio, nos dicen presiona acá, dele clic, ¿no? Y ese ya es el consentimiento, también es válido. Entonces tenemos consentimiento físico mediante una firma de un documento, consentimiento verbal, que tiene que mostrarse mediante algún medio tecnológico que pueda ser una grabación, y el consentimiento digital también, ¿no? Que ahora último está muy utilizado a raíz que todas las gestiones generalmente se están dando de manera digital, ¿no? En el consentimiento informado, el titular de los datos, la persona, debe solicitar los datos del que está solicitando la información de datos personales. Entonces tiene que tener la dirección, domicilio, su identidad. O sea, no puedo brindar los datos personales sin saber a quién se lo estoy brindando. Es importante tener esa información. La norma nos da ese derecho, ¿no? De poder solicitar la información a quién le estoy dando mis datos personales, a quién le estoy brindando mis datos personales. En este consentimiento, en este documento, que puede ser digital o físico, el titular debe ser informado cuál es la finalidad o finalidades del tratamiento de los datos, hacia qué dirección van a ir y cuál es el objetivo. En el caso de algunas empresas, por ejemplo, los datos personales son para un tema de pago de planilla, de pago de AFP, de pago del seguro social. Entonces, eso debe estar especificado. Si hay otro tratamiento, debe estar especificado en el consentimiento, ¿no? Entonces debe estar informado, ¿no? Las empresas están obligadas a entregar esta información. En este consentimiento, ¿no? En este documento también, ¿no? Se le debe informar, debe tener un punto donde debe indicar en caso la persona se niegue a dar sus datos personales, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de no negar? Debe decir ahí, ¿no? Si no entrega los datos personales, bueno, no se procederá con el trámite, no se procederá, no se le brindará el acceso, ¿no? Debe brindarse esa información en el documento.
las empresas, las instituciones públicas, ¿no? Deben elaborar políticas de privacidad. Deben publicar, al igual que como en seguridad y salud, en el trabajo, se exige una política de seguridad y salud en el trabajo y que ésta sea publicada. Esta normativa también nos indica que deben elaborarse políticas de privacidad, de seguridad de la información. Pero el hecho de estar publicado o de haber difundido entre las personas estas políticas de privacidad no le da el derecho a utilizar los datos personales sin el consentimiento. De todas maneras, tiene que haber ese consentimiento mediante documentos firmados por el titular de los datos, ¿no? Esta publicación de las políticas de privacidad debe entenderse como una forma de cumplimiento del deber de la información, ¿no? Lo que le mencionaba, no exonera a que la persona, que se tenga el consentimiento del titular de los datos personales. O sea, no es suficiente solo tener políticas para decir ya puedo manejar los datos personales, sino se debe contar con el consentimiento de la persona. Exclusivamente en los datos sensibles, ya hemos visto en las páginas anteriores a qué se refiere con los datos sensibles. Estos datos son del comportamiento de las personas, los hábitos, del entorno familiar, ¿no? Si brindo esos datos, debe ser a través de un documento firmado, ¿no? Ya en caso del manejo de datos sensibles, no solo es suficiente una grabación, un tema digital, debe haber un consentimiento firmado, ¿no? Que garantice que la persona es la que está brindando esa información. El titular de los datos, la persona, el titular de los datos personales, si brindó sus datos personales y firmó el documento, en cualquier momento puede revocar también. Puede cancelar, por decirlo, el tratamiento de sus datos de manera escrita, ¿no? Sin dar mayores explicaciones, simplemente es un derecho de poder negarse también. A la hora que le solicitan los datos también se puede negar, ¿no? Pero es un poco difícil negarse si que uno está accediendo a algunos servicios, a algún puesto de trabajo. Negarse a dar los datos personales me va a impedir acceder de repente. Pero esa facilidad de brindar los datos personales debe estar de manera clara cuál va a ser el uso, ¿no? Hay algunas limitaciones al consentimiento de los datos personales. Una de las limitaciones son los medios de comunicación electrónica, ¿no? Medios de comunicación óptica o donde a veces están los datos personales de manera pública, ¿no? Y generalmente esto ocurre en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales nosotros colocamos y vemos que las personas colocan sus hábitos, ¿no? Sus viajes. Algunas personas incluso piden que los apoyen porque sus pequeños están concursando en en algunas actividades, ¿no? Y ahí va datos personales, va nombre, va hábitos, ¿no? Y generalmente, y esa es la limitación en estos casos en el uso de las redes sociales. Hay redes sociales, y hay Facebook personales donde está el nombre, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Entonces uno brinda de manera involuntaria a veces datos personales incluso sensibles, ¿no? Con hábitos, con formas, reuniones, ¿no? Entonces, y ahí hay una limitación, pero eso ya es de cada persona. Pero no lo puede hacer otra persona en mi nombre o utilizando mi información.
y ahí ya se convierte en un delito, ¿no? Entonces, uno de manera, y algunas personas están expuestas de manera pública también, ¿no? Otras limitaciones son las guías telefónicas también, ¿no? Las guías, hemos visto, en las guías telefónicas está incluso el número de teléfono, dirección, ¿no? Hay información. Entonces, esa es una limitación también y es un medio donde se obtienen datos personales. Y por eso es que a veces tenemos llamadas telefónicas, ¿no? Cuando uno dice, no, yo no he brindado mi información, pero hay lugares donde están expuesta esta información. Las revistas, los diarios, ¿no? Los medios de comunicación social, la televisión, son algunas fuentes donde se brindan los datos personales y a veces es obligatorio incluso, ¿no? Cuando presentan un doctor, cuando presentan un personaje, colocan sus datos, su número, perdón, sus nombres, sus apellidos. En las redes sociales incluso los profesionales brindan sus códigos de colegiatura, ¿no? Entonces, hay fuentes donde hay datos personales expuestos y que no necesariamente se está cometiendo un delito, sino es tolerable en esas redes sociales o medios de comunicación, ¿no? La norma también nos habla sobre tratamientos especiales de los datos personales y se refiere específicamente a los datos de menores de edad. Y acá los colegios, ¿no? Las universidades que también a veces tienen alumnos menores de edad, los institutos, es importante conocer esta parte, ¿no? En el caso de menores de edad, obligatoriamente se tiene que tener el consentimiento de los titulares, ¿no? De los apoderados, de los padres de familia. Es el menor, estas instituciones no pueden solicitar al menor de edad datos personales de la familia sin el consentimiento de los padres. Entonces, si hay un colegio donde hay pequeños, no le pueden estar pidiendo información al pequeño de la familia, salvo que lo consienta el padre de familia. Si el colegio desea información, va a tener que solicitarle al padre de familia. Y todo esto debe estar no solo decirlo que sí lo hacemos, ¿no? Sino debe evidenciarse. Deben haber procedimientos, deben implementarse procedimientos, protocolos, ¿no? De estos consentimientos y tratamiento de datos de menores de edad. En el caso de los mayores, perdón, de los menores de 14 a 18 años, que pueden dar información de datos personales, debe ser de manera clara y entendida y comprensible por ellos, ¿no? Un adulto de repente va a poder entender rápido cuando se hable de datos personales. Si hay una solicitud y un requerimiento de que los jóvenes entre 14 y 18 años deben brindar sus datos personales, estos deben ser informados de manera clara. Debe estar muy claro para estos jóvenes a qué se refiere el brindar los datos personales. Debe estar en un procedimiento, debe estar en unos protocolos, ¿no? En un caso se debe pedir información tanto a los jóvenes o a los menores de edad, información económica, la forma como viven, ¿no? El tema social, el entorno familiar, ¿no? No pueden solicitarle esa información. Esa información, si es que la necesitan para diversas actividades, debe ser con el consentimiento de los padres o los apoderados, ¿no?
En el caso del tratamiento de datos personales del sector de comunicaciones o telecomunicaciones, estas empresas, ¿no? Y los que trabajan en estas empresas, los encargados de seguridad de estas empresas, deben velar por la confidencialidad, deben velar por la seguridad y el uso adecuado de los datos de los clientes, de los abonados, ¿no? No pueden estar mm, manipulando la información o trasladando la información a otros servicios, ¿no? Hemos visto, bueno, hace algunos meses atrás hubo incluso normativas donde ya se prohibía que las empresas de comunicaciones y telecomunicaciones llamen por teléfono indiscriminadamente, ¿no? Porque antes todo el rato llamaban sin consentimiento de uno, tenían nuestros datos. Eso también ya se ha regulado, se ha restringido, ¿no? Bueno, estábamos hablando del tema de los datos personales en las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Y seguro más de uno de nosotros ha sido motivo de llamada donde tienen todos los datos. Entonces, eso también ya se ha regulado. La finalidad de estas normas y estas normativas es cada vez proteger más los datos personales y que no sean utilizados y manipulados para diversas situaciones, ¿no? La normativa también nos entrega, nos da indicaciones sobre las medidas de seguridad, ¿no? Y acá es donde el responsable de la seguridad de las empresas, puede ser el jefe de seguridad, el coordinador, el supervisor, ¿no? El encargado de la seguridad de las empresas ya debe implementar medidas de seguridad de los datos personales. Como un encargado de seguridad, ¿no? Un coordinador, un jefe de seguridad, está permanentemente evaluando la seguridad de la empresa e implementando medidas para que no roben, para que no haya robos internos, para proteger los bienes, ¿no? Entonces, de la misma manera, debe implementar medidas de seguridad para la protección de datos personales. Y acá nos da algunas pautas específicas donde ya nosotros vamos a poder eh, implementar medidas en base a la realidad de cada empresa, ¿no? En el caso de la seguridad ¿no? de la información digital, los sistemas informáticos de datos personales deben incluir, o sea, donde hay datos personales, deben incluir el control de acceso a la información de datos personales. Debemos tener en el procedimiento una lista de las personas que tienen acceso. ¿Cuál es su nivel de acceso a esta información digital? ¿Cuál es su registro? ¿No? ¿Cuáles son sus contraseñas, su certificado? Ahí voy a tener que interactuar con el encargado de tecnología, de sistemas, para que él me haga una descripción de, de estos accesos, ¿no? Porque son niveles de protección. Cuando llegue la autoridad a fiscalizar, me va a pedir el procedimiento y cuáles son los procedimientos de seguridad en el caso de información digital, ¿no? De datos personales digitales. Del mismo modo, va a ser si es físico. Si tengo la información almacenada en un cuarto, entonces el estante debe contar con seguridad, la puerta para ingresar a ese ambiente debe estar asegurada, las llaves para ingresar deben tener un nivel de protección y quiénes son las personas autorizadas. No cualquiera puede venir, agarrar y sacar un currículo, un dato, una información. Debe estar protegido, ¿no? Entonces ahí es donde el encargado de seguridad debe comenzar a elaborar sus procedimientos de seguridad de la información, ¿no? Su plan y su procedimiento de seguridad de la información, ya sea digital o físico.
¿no? En esta seguridad en la información digital se debe realizar una verificación periódica de estos accesos. Entonces debe haber una programación, debe haber unas pruebas, por eso va a ser un poco complicado que el encargado de seguridad pueda acceder al manejo de esta información, por eso que debe interactuar con el encargado de sistema, ¿no? Para que le explique, le dé una descripción amigable de ese sistema y lo pueda plasmar en un procedimiento. Se deben generar y mantener registros, ¿no? Este sistema de protección digital debe generar y mantener registros que evidencien la interacción con los datos, ¿no? Debe haber una trazabilidad también. Entonces, toda esa información normalmente se le llama una memoria descriptiva de ese sistema, es lo que debe solicitar el encargado de la seguridad y la protección para trasladarlo a un procedimiento y un plan, ¿no? Por ejemplo, parte del plan ya debe ir una verificación periódica cada 6 meses, cada tiempo que lo establezcan, con el encargado de sistemas puede ir a verificar el cumplimiento de estos niveles de protección, ¿no? Toda esta información digital debe ser legible, oportuna, debe tener un procedimiento, ¿no? Lo que les explicaba, un destino final, ¿no? De estos registros y cuál va a ser el fin cuando ya estos accesos no sean útiles. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre en las empresas para acceder a la computadora? Uno ingresa su clave y su contraseña de seguridad, ¿no? Cuando deja de trabajar esa persona o hay un cambio de esas claves, hay una eliminación de esa contraseña. Entonces, eso debe estar en un procedimiento y que lo tienen seguramente el encargado del sistema, pero debe plasmarse también en un procedimiento escrito para poder evidenciar ante la autoridad que hay un protocolo sobre el tratamiento de esta información, ya sea para destrucción, transferencia o almacenamiento. Se deben establecer las medidas de seguridad relacionadas con los accesos autorizados a los datos mediante procedimientos de identificación y autenticación que garanticen la seguridad del tratamiento de los datos personales. Toda esta seguridad tiene la finalidad de proteger los datos personales, ¿no? Se ha visto muchos casos donde los datos personales, al ser protegidos y que estos datos lleguen a manos de personas delincuentes, van a terminar perjudicando a la persona, ya sea por extorsión, amenaza, estafa, ¿no? Clonación de documentos, diferentes hechos delictivos. Entonces, que terminan ahí justo por no contar con una seguridad adecuada de la protección de los datos personales, ya sea de manera digital o ya sea de manera física. La normativa, ¿no? Nos indica que en los ambientes donde se procesa, se almacena, se gestiona, ¿no? Se transmitan la información, deben ser implementados por controles apropiados. Y nos menciona esta normativa. La NTP, la norma técnica peruana ISO/IEC 17799. Esta normativa también se las voy a pasar al WhatsApp y esa norma compartirla, ¿no? Con el encargado del sistema. Seguramente lo conoce ya el encargado del sistema, pero ahí hay información que va a ser de mucha utilidad para la implementación de estos niveles de seguridad, tanto en la conservación, en el respaldo y la recuperación, porque a veces los equipos pueden fallar, entonces no puede ocurrir que
se perdió toda la información de datos personales, ¿no? Hablando de datos personales. Entonces deben haber sistemas, ese equipo, ese programa, ese servidor debe tener sistema de respaldo, ¿no? E incluso de recuperación de datos. Con esta normativa se van a implementar mecanismos, pues, ¿no? De respaldo para conservar los datos personales que se han brindado. Esta información debe también registrarse en procedimientos, en protocolos que puedan evidenciar que hay un manejo, ¿no? De esta información y que se han implementado estas medidas de respaldo. En el caso de almacenamiento de datos físicos, no automatizada, que no es digital, los armarios, los archivadores donde se almacenan los documentos deben estar en áreas protegidas. ¿No? Si observan acá la intervención, ¿no? del responsable, del encargado de seguridad, es importante. En sus recorridos, en sus inspecciones, debe observar también, y en sus informes debe incluir si hay áreas donde están datos personales, pueden ser currículo, documentos de pago, ¿no? Planillas, boletas, deben tener sistema de protección. Por ejemplo, ocurre mucho en las empresas de vigilancia que se llevan las boletas, llegan las boletas y las boletas están a la mano. El supervisor, el encargado que le entregan las boletas, tienen las boletas ahí, están encima del escritorio. Eso es un error involuntario o por desconocimiento. Entonces ahí es donde deben coordinar con el encargado o con el titular, contar con un ambiente para proteger. Puede ser el escritorio, pero el escritorio debe contar con un cajón con llave y que la llave tenga un manejo adecuado, ¿no? Unas personas autorizadas. Y eso debe fijarse en un procedimiento. Entonces, hay mucha información, hay manejo de currículum en diferentes lugares, diferentes empresas. Entonces, esos datos, ¿no? Por eso la norma habla sobre datos personales, deben ser protegidos. Esa información debe ser protegida. Para eso se debe planificar, se deben elaborar procedimientos, ¿no? Procedimientos, plan de protección, ¿no? Seguridad de la información y protección de datos personales. Entonces, debemos velar porque se cumpla estos controles, estas medidas de seguridad en esa información. Esta información, estos datos personales, si en algunos casos se realizan copias, fotocopias, ¿no? Deben contar con un procedimiento de control y de seguridad de esas copias. No, como les mencionaba antes, a veces vemos que nos llegan hojas recicladas con, con información de currículum, ¿no? Datos personales, planillas, le sacaron copia a una boleta y no utilizaron esa hoja para no perderla, se utiliza como hoja reciclada. Entonces, eso debe observarse, debe implementarse medidas de seguridad para evitar ese error, ¿no? Muchas veces involuntario o por desconocimiento. Y en algunos casos se debe proceder con la destrucción. La destrucción de los datos personales debe tener un procedimiento. Hace unos años, ¿no? A raíz de la emisión de este reglamento, hubieron una compra masiva de máquinas destructoras de papel, justo por el cumplimiento de esta norma, ¿no? Y la mayoría de las oficinas tienen, ¿no? Donde se eliminan los datos personales. Eso se debe evidenciar en el plan y en el procedimiento también.
los protocolos, ¿no? La destrucción de datos personales será a través de las máquinas destructoras de papel. Ya estamos cumpliendo con la normativa, ¿no? La mayoría de las empresas compraron, entonces hay que darle uso, mantenimiento a esto e incluirlo en nuestros procedimientos. Se debe establecer en el plan y en los procedimientos quiénes son las personas que tienen acceso a esta documentación, a estos datos personales. No, al estar asegurados, al implementar medidas de seguridad, llave, candado a los armarios, a las oficinas, también se debe designar quiénes son las personas que van a tener acceso a esa documentación. No todos tenemos acceso, pero si hay una persona, debe establecerse en el procedimiento, ¿no? Quiénes son las personas que tienen acceso, quiénes pueden solicitar, ¿no? Por ejemplo, a veces se necesita el currículum para dar una revisada, una verificación de algunos datos, y viene un encargado de otra área, y se acerca al área de recursos humanos, solicita el currículum. Entonces, eso debe establecerse en el procedimiento, ¿no? Que tales personas encargadas de tal área pueden tener acceso a esa documentación o no, pero debe establecérselo en el procedimiento. En algunos casos, y sobre todo a raíz de esta pandemia, hay algunos lugares que están mudándose, ¿no? Están trasladándose de un lugar a otro. Entonces, ese traslado de información, de datos personales, que pueden tener currículum, boleta, formularios llenados por personas, debe tener un procedimiento de seguridad. Entonces, el encargado de seguridad debe velar porque ese traslado se haga de manera segura. No puede perderse en el camino o parar y sacar copias, ¿no? Porque los datos personales es información valiosa, ¿no? Entonces hay personas inescrupulosas que siempre están detrás de esa información. E incluso trabajadores pueden ser tentados a brindar esa información. Entonces, el traslado, la mudanza es una oportunidad para eso. Entonces, el encargado de seguridad debe brindar la seguridad a este proceso de traslado, de mudanza, ¿no? Si se encarga a terceros, también debe, ¿no? A veces se contratan algunas empresas de mudanza, entonces debe exigirse que estas empresas cumplan con procedimientos de seguridad de esta información, la seguridad de datos personales. Como les explicaba, la norma aplica a todas las empresas. Entonces, si hay una empresa que está trasladando datos personales, también debe incluirse ahí, ¿no? Ok. Piero nos escribió ahí que está en una reunión, pero tenía que dejar la reunión, perdón, el curso. Igual está siendo grabado y se va a colgar en la página de YouTube, ¿no? Para visualizar. Ahora vamos a ver algunas infracciones a la normativa. Algunas infracciones leves y también vamos a ver una tabla, voy a mostrarle una tabla de sanciones que emite el Ministerio de Justicia. Infracciones leves es realizar tratamientos de datos personales incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la norma. O sea, a veces esto ocurre mucho y seguro para muchos es algo nuevo. No, de manera involuntaria se incumplen las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, en la normativa lo califica como una infracción leve. Otra infracción leve es recopilar datos que no son necesarios, ¿no? Con la finalidad determinada. Por ejemplo, si uno postula a un trabajo, su currículum vitae es necesario.
Entonces, cuando ingresa al trabajo, le hacen llenar documentos, ahí debe estar el consentimiento del manejo de los datos personales, pero deben ir con documentos, con información necesaria para ese fin. No necesito pedir información que no corresponda. Si se hace o se solicita información que no corresponda, entonces viene a ser una infracción leve. La autoridad lo detecta, va a ser una infracción leve. Uno puede implementar todos los sistemas de seguridad y si no lo ha inscrito, hay un sistema de registro nacional de banco de datos. No voy a inscribir todos los datos personales, sino me registro que estoy cumpliendo con la ley. Entonces, no registrarse es una infracción leve también. También nos indica la norma que dar tratamiento contrario a lo que está dispuesto en la ley y en el reglamento es una infracción leve. Hay una guía que nos da información de cómo inscribir nuestra base de datos, nuestro banco de datos personales en el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, hay que consultar. Creo que también lo tengo, esta guía. Voy a compartirlo también, ¿no? Infracciones graves, por ejemplo, es no atender, impedir o obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de los datos personales. Entonces, ¿a qué se refiere? Si yo he brindado mis datos personales y tengo algunas consultas y no me atienden, quiero ya retirar mis datos personales porque me voy a retirar también del trabajo o donde me he presentado. Entonces, si no me atienden, es una infracción grave. Entonces, las empresas están obligadas a atender al titular de los datos personales. Dar tratamiento a los datos personales sin el consentimiento libre, expreso, inequívoco del titular es una infracción grave, ¿no? O sea, por eso en parte de la capacitación hablábamos sobre el consentimiento, ¿no? Entonces, si no hay consentimiento y se están tratando sus datos, es una infracción grave. De la misma forma con el tratamiento de los datos sensibles. Si no hay los procedimientos, si no existen los procedimientos adecuados, el consentimiento es una infracción grave en el caso del tratamiento de datos sensibles, ¿no? Obstruir la fiscalización. Si llegara personal a fiscalizar específicamente este tratamiento de los datos personales y no se le brinda las facilidades, es una infracción grave. Incumplir con la confidencialidad del tratamiento de estos datos es una infracción grave también. No inscribirse o actualizar en el registro nacional es una infracción grave, ¿no? Puede estar sancionada. Y muy grave es dar tratamiento a los datos personales en contra del reglamento, ¿no? O cuando se atente o vaya esto contra los derechos fundamentales de la persona, que están respaldados por la Constitución también. Infracciones graves también es recopilar datos personales mediante medios fraudulentos, desleales, ilícitos, ¿no? Hay empresas que, bueno, aplican esas formas, esa es una infracción grave. Entregar información falsa a la autoridad cuando hace una fiscalización también es una infracción muy grave, ¿no? Acá tenemos un cuadro, voy a pasar luego al cuadro general, pero por ejemplo, aquí tenemos las diversas entidades que han sido sancionadas ya. Esta es una lista pública que emite el Ministerio de Justicia, va actualizando permanentemente, donde estas instituciones han sido sancionadas. Miren, por ejemplo, acá la Universidad Inca Garcilaso de la Vega ha sido
sancionada por no inscribir el banco de datos personales en el Registro Nacional de Protección. Es una falta leve, pero han ido a verificar y no están inscritos. Otra, la clínica Maizón de Santeme, una universidad, una clínica, un hospital, el Hospital Santa Rosa, el Hospital Arzobispo, generalmente por no inscribir los datos personales, ¿no? Voy a ir al documento. Me confirman, por favor, si están visualizando el documento para... Sí, ok. Este es el documento que entrega el Ministerio de Justicia periódicamente, actualiza es como Sunafil, que también tiene su lista de sancionados, de empresas sancionadas. El Ministerio de Justicia también tiene su lista, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver que hay entidades, diversas entidades sancionadas. A ver, voy a bajar un poco más. El Hospital Loaiza, farmacias, Farmacia Universal, la Clínica San Felipe, Universidad Andina, ¿no? Entonces, empresas de turismo también han sido sancionadas. Entonces, voy a pasar esta información, voy a crear una carpeta donde va a estar toda esta información para que ustedes puedan bajarla, tengan información y puedan leer. Si no han tenido conocimiento de esta normativa, puedan ir con una base a proponer que sea una oportunidad de mejora en la institución donde se encuentren laborando, ¿no? Hay muchas empresas que han sido sancionadas, como les digo, esto está desde el 2013, la normativa se debe cumplir, pero hasta la fecha incluso hay desconocimiento, ¿no? No contar con esta, no cumplir con esta, con estas disposiciones nos van a generar sanciones, ¿no? Ok. A ver, voy a regresar a la diapositiva. Esta es una carpeta que tengo sobre toda la información de lo que hemos hablado, ¿no? La ley, hay una guía, incluso hay un modelo del plan y políticas de una empresa, ¿no? Voy a quitarle los nombres pero la estructura está ahí. Y toda la información que también se puede obtener del Ministerio de Justicia. Uno entra al Ministerio de Justicia, datos personales, y lo va a llevar a estos formularios. Pero todo esto igual lo voy a compartir en la nube y lo voy a enviar para que puedan tener la información. En mi recomendación, es importante proponerlo si es que no hay en las empresas, y esta propuesta tiene el respaldo legal de que pueden llegar a fiscalizarlo, y si no tengo implementado este plan y estas políticas, van a terminar sancionándome. Ok, bueno, con eso ahí terminamos la capacitación. Si tienen consultas, preguntas, aprovechemos, ¿no? Para despejar algunas dudas. Bueno, Juan Ramón nos pregunta si el número de normativas de Perú es el mismo número para México. No. Cada país tiene sus propias normativas, Juan. Lo que te recomiendo, si es que, por ejemplo, acá en Perú es el Ministerio de Justicia. En México debe haber algo similar a un Ministerio de Justicia, de repente con otro nombre, pero que regula el poder, ¿no? La justicia en el país. Entonces,
por ahí debes buscar, ¿no? Y debe haber normativas con respecto a eso, ¿no? Siempre yo recomiendo páginas oficiales para poder encontrar esta información. Pero como guía, porque generalmente todas estas normas tienen una matriz, ¿no? O sea, casi es lo mismo en los diferentes lugares, pero se agrega o se quita dependiendo del país, ¿no? Entonces, yo te recomendaría ahí buscar información de estas normas en en páginas oficiales del Ministerio de Justicia de México, ¿no? Ok. Como siempre les comento, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos el enlace de las capacitaciones que brindamos cada semana para que no se estén inscribiendo. Ahí compartimos el enlace y en su disponibilidad van a poder ingresar, ¿no? Si no, cuando se inscriben también le estamos enviando el enlace al WhatsApp. El curso lo grabo, se queda grabado y lo comparto en YouTube. Ahí pueden seguir los diferentes cursos que hemos brindado, ¿no? Con respecto, como explicaba al inicio, ¿no? El propósito es compartir conocimientos y experiencias en seguridad patrimonial, ¿no? La semana pasada brindamos un curso sobre el método Mosler. En seguridad ocupacional hemos brindado sobre el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, el IPRC, hemos brindado mucha información sobre eh, seguridad y salud en el trabajo, seguridad ocupacional, y respecto a protocolos y plan de COVID-19 también, ¿no? En el transporte, en turismo, diferentes, en todo lo que tiene que ver con seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y normas del COVID-19. También tenemos un grupo de seguridad y protección en el Facebook. Como menciono siempre, en una página de Facebook no se puede colgar archivos, pero en un grupo sí. Entonces ahí también colgamos algunos archivos que pueden ser de utilidad, ¿no? Archivos que tienen referencia a seguridad ocupacional, patrimonial y el COVID-19. Algunas páginas que se han unido a este grupo también publican cursos y algunos de sus servicios que son interesantes y cada uno ya puede acceder dependiendo de su tiempo, ¿no? En Liken también nos pueden encontrar, tenemos esta, eh, esta página de Liken permite colgar y que a la vez se visualice normativas, documentos, a diferencia del grupo de Facebook, se cuelga el archivo y uno le pone el nombre, pero no se visualiza. ¿No? En Liken sí, uno puede darle una mirada rápida, ¿no? Entonces, tenemos el grupo de Facebook, en Liken y en YouTube. En YouTube es mi página personal, pueden suscribirse, darle clic ahí a la campanita para que cuando se cuelgue un video les mande una alerta, ¿no? La suscripción también puede ayudar para que estén avisados cuando se cuelga un video. Y bueno, los invito siempre a seguir la página de GCIN en nuestras redes sociales, en Facebook. Estamos en todas las redes para que pueda estar informados, ¿no? Ok, Miguel Antonio nos comenta, ¿no? Este curso estuvo más que nada aplicado en la protección de datos en el ámbito empresarial. Sí. Sí, porque los datos generalmente se obtienen para un manejo en empresas, ¿no? Entonces, el incumplimiento puede ser objeto de sanción para la empresa. Entonces, sí es correcto, Miguel. Y bueno, como siempre, ¿no? Antes de retirarnos, les pido que abran sus cámaras para poder hacer un pantallazo, saludarlos también.
Ezequías, Mirna, ¿cómo estás? El mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Y bueno, conversar, alguna duda, alguna consulta, pueden abrir sus micrófonos también, este, para poder aclarar, ¿no? Es importante esta información. Yo hace un par de años no tenía mucho alcance de esta información, pero mm, por medio de un asesor en específicamente en la protección de datos personales, es que pudimos implementar el plan en la empresa donde trabajaba. Entonces, ahí se pudo cubrir. Y es un manejo en todos. Tenemos de repente algún cargo por ahí, tenemos acceso a información, ¿no? Entonces, a datos personales. Es importante conocer y aportar y advertir también a la empresa, ¿no? Ok, muchas gracias. Cualquier consulta, estamos para compartir información y conocimientos, nos van a ser más empleables también, ¿no? Seguridad y salud, esto de la seguridad de la información, siempre nos va a brindar una oportunidad de trabajo también, ¿no? Ok, muchas gracias. Cualquier consulta o comentario, bueno, al WhatsApp, los que desean participar del grupo de WhatsApp también me escriben y ahí los voy agregando. Y también vamos a ir comunicando igual oportunamente los próximos cursos que vamos a brindar, ¿no? Generalmente estamos brindando cursos entre viernes y sábado a algunas personas que tengan alguna especialización y que deseen brindar también algún curso, le podemos facilitar, ¿no? Nuestras redes sociales para que puedan brindarlo también, ¿no? Entonces, es cuestión de coordinar también, ¿no? Hice una consulta si lo haría por este medio. Sí, sí, dale, dale. No sé si el curso para supervisores de seguridad, bueno, yo estoy siguiendo lo que es el área de seguridad y vigilancia, y es un curso muy amplio que le está dictando su persona y útil. Anoche estaba de turno en servicio, pero no podía agarrar el audio ni por nada, pero ahorita estoy en mi jato, en mi domicilio, que en la noche estoy de turno nuevamente y gracias a mi pareja que me ayudó y estoy conectado. Más bien, ¿qué posibilidades si tendría en el ámbito del campo de la seguridad algún curso para supervisor? A ver, hay empresas que brindan cursos sobre supervisor de seguridad, ¿no? En mi opinión, conocer de las normas te va a dirigir hacia ese nivel, ¿no? No solo el llevar un curso de supervisor, sino conocer las normas. Claro. ¿Ok? Entonces, nos va a ser más empleable, ¿no? Imagina un supervisor o un trabajador con conocimiento de seguridad, de esto de protección de datos, conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, conocimientos de seguridad patrimonial, va a ser empleable, van a querer contratarlo a esa persona y va a seguir creciendo. Entonces, para eso necesito conocer las normativas y aprenderlo y ponerlo en práctica. Por ejemplo, donde tú estás trabajando, ahora regresas y verifica con lo que has aprendido si se está cumpliendo o no. Dale una repasada. Claro. Eso te va a llevar a ese nivel. Lo que sí, en algún momento vamos a programar es una capacitación de liderazgo para poder tener supervisión. Debemos desarrollar liderazgo. ¿No? Hay ciertas pautas, es una capacitación muy buena que la he brindado de manera presencial yo. Entonces, pero voy a trasladarla a esta forma de manera virtual. Entonces, sobre eso sí, sí te recomiendo, ¿no? El liderazgo podemos ejercerlo en el lugar donde estamos, con el ejemplo, ¿no? Entonces, te recomiendo ahí, Ezequiel, la lectura de las normas. Yo comparto normas.
hay un error muy frecuente en el personal en general de seguridad, yo digo porque es donde me he desempeñado muchas veces, o casi todo el tiempo, ¿no? Que es que almacenamos información, tenemos nuestra carpeta, impresos, y no leemos esas Es, normas, ¿no? Entonces, hay que leerlo, hay que abrir los libros, hay que leer las normas, hay que leer y ponerlo en práctica. Como te digo, ya hoy día has presenciado esta capacitación, entonces, cuando llegues a tu trabajo, revisa ahí en el alcance que tengas. Si estás por decir, ¿no? En una caseta de vigilancia y hay documentos personales, y ahí aplica la protección de datos personales. Recibir un photocheck implica aplicar el reglamento de datos personales, porque hay datos personales y generalmente vemos en una caseta de vigilancia que el photocheck está colgado y a la mano de todo y a la vista de todo. Entonces, por eso te digo, ¿no? En nuestro alcance podemos aplicar y comenzar a conversar y voy a generar una oportunidad de mejora. Eso se va a notar, eso se va a observar, tus jefes lo van a ver y van a decir, bueno, está creciendo, pero hay que aplicarlo. No solo es suficiente asistirlo y tener el certificado, sino aplicarlo en donde estamos. Eso es lo que yo te claro, tanto en recomendaría. la teórica como en la práctica. Sí, Sí, sí. claro. Ujú. Ok, Listo, me lo agradezco. Cualquier cosa gracias. estamos Gracias. en contacto y estamos en línea. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Listo, señor. Un Gracias. fuerte abrazo. Buenos días. Estamos en contacto y ya yo les envío la información. Listo, señor. Un fuerte Gracias. abrazo. Gracias, gracias, Mirna. Gracias, gracias, Mundo. Wilfrido. Muchas gracias, Miguel. Gracias, ingeniero. Leonardo, gracias. Wilmer, gracias también. Iris, buenos días, muchas gracias. Juan Ramón, Pedro, gracias. Y Edwin Darwin, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos.